regocijémonos en el cumplimiento de la palabra de Dios, aunque este cumplimiento traiga dolor, traiga espanto, qué sé yo, cuántas cosas más esto va a provocar. Pero una cosa es cierta, yo no sé cuántos creyentes han andado por todos lados, afligidos, preocupados, asustados, qué sé yo, pero estoy seguro o espero estar seguro de que aquellos que hemos sido enseñados de la manera que hemos sido enseñados, lo que está sucediendo ya no debe sorprendernos, no debe de asustarnos a tal grado que la confianza en Dios pueda ser afectada. Esta noche quiero compartir con ustedes lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos la noche que estaba reunido con ellos en la cena de la Pascua. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, tanto el versículo 1 como el versículo 27, él dice dos palabras. Él dice, no se turbe vuestro corazón, en el verso 1, y en el verso 27 dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, en la parte final del verso. Pero en la parte inicial del verso dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Me llama mucho la atención que una situación para estar turbados y para estar con miedo es no tener la paz de Dios. Como el apóstol Pablo dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y sabemos que una de las, claves, una de las bendiciones que tenemos de parte de Dios es que para lograr llegar a una meta, para lograr llegar al final que Dios ha determinado para todos y cada uno de nosotros, es que tengamos paz. Si la paz de Dios está en nosotros, hermanos, vamos a confiar y vamos a saber esperar sin escandalizarnos, sin estar manifestando inquietudes incorrectas. Algunos de nosotros, como padres de familia, debemos transmitir a los que están con nosotros un espíritu de paciencia, de paz, porque si los que somos cabeza comenzamos a perder la cordura, comenzamos a perder el carácter y la espiritualidad que debe caracterizarnos en estos momentos, vamos a fracasar nosotros y también vamos a hacer fracasar a los que están con nosotros. Hace un momento alcancé a ver que Carmencita puso ahí, hay que consolarnos. La verdad es que debemos consolarnos los unos a los otros. Y la forma más eficiente de consolarnos es con la palabra de Dios. En Romanos capítulo 15 y en el verso 4 habla de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Y dice que las cosas que le sucedieron a ellos han sido escritas para amonestarnos a nosotros o para enseñarnos, para advertirnos a nosotros. Eso es muy importante que lo entendamos. Pero vuelvo nuevamente a Juan capítulo 14, donde dice, no se turbe vuestro corazón. Y en el 27 dice que nuestro corazón no debe estar turbado ni debe tener miedo. Es que dijera comprensible que haya miedo o que estemos turbados, es comprensible, pero debemos descansar en el Señor. Y repito, la clave para lograr esto es que la paz de Dios nos inunde, que nos llene. En el capítulo 16 también él dice algo importante que creo que debo de compartirles. Dice en el verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la paz que debemos tener no es en las circunstancias, no es en las posibilidades o recursos nuestros,
La paz depende de que Dios está en el control de todas las cosas. No debemos apresurarnos con nuestros juicios, no debemos hablar cosas sin sentido, ni mucho menos debemos transmitir desánimo a nadie a nuestro alrededor, ya que debemos de dar testimonio de que estamos confiando plenamente en el Señor. Sí. Una de las, sí, uno de los, bueno, hay varios significados, pero esto de turbar, o sea, no turbarnos, fíjense que es bien interesante, pero en el hebreo, la palabra turbar para nosotros significa tartamudear, también significa afligir, abatir, atemorizar, consternar, estremecer, temblar, afanarse, es decir, ponerse como loco, que ya uno no sabe ni qué dice y habla y hace locuras, habla y hace disparates, habla y sin propiedad, sin conocimiento, habla en el susto que uno tiene, uno puede decir cualquier disparate. Y uno debe en este momento, y digo yo, nosotros como hijos de Dios, como creyentes en el Señor, debemos de estar tranquilos y estar bien sobrios en nuestra mente para que hablemos la verdad, para que hablemos lo correcto, ¿verdad? La palabra miedo también en el hebreo significa ser tímido o manifestar cobardía o también manifestar temor. Yo sé que algunos confundimos temor y miedo, pero el diccionario dice que miedo significa inquietud, angustia, temor de un peligro, recelo de que suceda algo que no se desea o se desconoce. Y la palabra temor, dice el diccionario, pasión que incita a rehusar o rechazar las cosas que consideramos que van a dañarnos. Realmente uno no puede estar muy seguro, ¿verdad?, de que vayamos a recibir un daño considerable por las cosas que están viniendo. Lo que yo sé que si confiamos en el Señor, lo que puede sorprendernos y lo que puede maravillarnos es que aunque hayan venido cosas terribles, al final de cuentas darnos cuenta que Dios realmente nos guardó de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su promesa y de acuerdo a su sabiduría. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que es oportuno que entendamos esto. Imagínense a Jesucristo la noche que él iba a ser entregado, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, dice él que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan, tomó vino, lo compartió con sus discípulos. Esta noche o este tiempo que nos está tocando vivir, compartamos pan, compartamos vino, compartamos alimento, no solamente alimento material, si es que podemos compartir con otros, hagamos. Compartamos vino, es decir, manifestemos tranquilidad, manifestemos gozo, manifestemos el fruto del Espíritu. Es el tiempo para que los dones del Espíritu también sean manifestados en cada uno de nosotros, para consolar a los débiles, para consolar a los inquietos, para consolar a los que se perturban y tranquilizarlos, ¿verdad? Es muy importante. Quiero que veamos rápidamente en Mateo 24, verso 6. Rápidamente, los que tienen Biblia ahí pueden correr y buscar, y los que se saben de memoria ese versículo, pues ya lo están recitando en sus mentes y en sus corazones. Pero fíjense, dice ahí Mateo 24:6, dice lo siguiente: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, dice, que no os turbéis. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Qué consolación la de la palabra y qué consolación la del Señor, sabiendo que muchos nos íbamos a hallar en medio de circunstancias como la que ahora nos acontece. Dice aquí el Señor que no nos turbemos,
porque es necesario, fíjense, es necesario, dice, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, quiere decir que todavía falta. En Lucas, en Marcos 13:7, él repite esta expresión, pero me gustaría para confirmación que vayamos y la leamos. 13:7, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Entonces, apenas estamos, diría yo, en la entrada, en el inicio de las cosas que están anunciadas. Pero, por favor, vamos allá a Apocalipsis capítulo 3, rapidito, vamos. Espero que me estén acompañando. Apocalipsis capítulo 3 y veamos la consolación de las escrituras aquí. Dice en el capítulo 3, espero que ya lo hayan encontrado en el verso 7, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Miren, el juicio que está viniendo va a hacer todo aquello para lo que el Señor lo está enviando y nadie puede detenerlo. Podemos hacer muchas cosas para aliviar las situaciones, pero el juicio no se va a detener. Podemos evitarlo, como hemos insistido tanto de Lucas capítulo 21, verso 34 en adelante, orando, ¿verdad? Y velando para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir, decía en aquel momento, pero ahora dignos de escapar de las cosas que están viniendo. Pero sigamos leyendo aquí. Yo dice, conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Una puerta abierta, una puerta de esperanza, ¿verdad? Para nosotros una puerta abierta en este sentido es que podamos recibir la consolación de la palabra. Una puerta abierta es conocimiento dado a través de la palabra para darnos esperanza. Dice, y no has negado mi nombre. Cuidado con eso, porque las situaciones se van a poner más difíciles más adelante y la fe nuestra va a ser probada. La fe nuestra va a ser puesta en una situación tal que vamos a darnos cuenta cuánto ha valido la pena creerle al Señor y esperar en Él. Dice en el verso 9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Fíjense, ¿qué está pasando en este momento? Muchos están siendo juzgados y están muriendo, por cierto. Amén. Unos están muriendo para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, como veíamos ayer de lo que Romanos nos explica en capítulo 2. Pero dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. También veíamos un día de estos que el Señor dice que nos ha amado con amor eterno y por eso nos ha prolongado su misericordia. Si estamos vivos ahorita es porque el Señor ha prolongado su misericordia. Si no nos ha llegado la enfermedad, Dios ha prolongado su misericordia. Si hemos comido este día, Dios ha prolongado su misericordia. Amén, es la realidad. Y por eso debemos de estar agradecidos con Dios y entendamos que el día de mañana su misericordia va a ser nueva para cada uno de los creyentes. Él dice, he aquí yo vengo pronto, perdón, me pasé un poquito, dice, por cuanto has guardado, el verso 10, y este versículo es tan importante, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, algunos tal vez no entendemos lo que dice es eso, pero lo que está diciendo es que si soportamos la palabra de exhortación, si soportamos la enseñanza, la doctrina, es decir, si la recibimos con gusto, la recibimos con gozo, la reprensión, la amonestación, el juicio que se anuncia, si no murmuramos, si no reclamamos, si no tratamos de cuestionar al Señor, sino que nos humillamos cuando Él habla, entonces esa actitud nuestra va a hacer que la palabra de Dios sirva de consolación. Amén. Dice,
Si hemos hecho esto, es decir, si hemos soportado la exhortación, si hemos soportado la enseñanza, la doctrina, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está viniendo? Precisamente eso está cumpliéndose ahorita. Pero escuchen una cosa, está viniendo sobre el mundo entero. Y dice que esto está viniendo para probar a los que moran sobre la tierra, incluyéndonos. Pero una cosa sí es cierta, estamos siendo probados en nuestra fe. ¿Y qué va a suceder por eso? Quiero invitarles a que vayamos rapidito a la primera carta de Pedro, y en el capítulo 5 y capítulo 1 también del apóstol Pedro, 1:6, dice que ahorita nosotros nos alegramos en qué, en que estamos siendo guardados, dice el verso 5, por el poder de Dios mediante la fe, y el objetivo y propósito es que alcancemos la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice que debemos alegrarnos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Yo lo que veo aquí, que muchos justos va a ser necesario afligirnos. Y yo creo que es necesario que Dios nos aflija, que Dios nos pruebe, que Dios nos ponga en una posición tal de llamarnos la atención para que nos volvamos a hacer ante la amenaza de las cosas que están viniendo. Pero entendamos que en medio de los juicios también viene su misericordia para los que le temen. Dice ahí, si es necesario que tenga que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo en que ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, como dice la palabra allá en el verso 5, dice, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí el verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, perdón, que es la salvación de vuestras almas. A eso debemos nosotros ponerle cuidado. Nosotros podemos estar haciendo muchas cosas para sostener nuestra vida temporal, y está bien, hay que hacer lo que sea necesario. Hay que buscar sustento, hay que buscar abrigo, hay que buscar protección, hay que buscar seguridad, hay que tener cuidado, pero eso es temporal. Preparémonos para lo eterno, preparémonos para lo venidero, porque aquí se está hablando de que está preparada una salvación que va a ser manifestada en el tiempo postrero. No es el fin todavía, pero hay un tiempo final, un tiempo postrero que está próximo. En el capítulo 5 siempre de Pedro, dice en el verso 8, dice, bueno, en el verso 6 leamos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Soportemos la paciencia de las Escrituras, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, que dice, cuidado de vosotros. Repito este versículo, echando toda vuestra ansiedad, todo vuestro temor, todo vuestro miedo, toda vuestra angustia, toda aflicción, toda tribulación, toda prueba. Dice que echemos toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, no tengamos miedo, no tengamos temor de lo que está viniendo. Dios lo está enviando. Sed sobrio, dice, y velad. Otra vez, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Y cómo que no, con las cosas que están viniendo, nuestra fe puede flaquear. Nuestra esperanza puede ser afectada. Y el enemigo aprovechará para meternos miedo, temor de la muerte temporal, ¿verdad? Asegurémonos, tanto en este momento como asegurémonos para lo que vendrá al final. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Por todos lados las noticias nos hablan, nos muestran de lo que está pasando en todas partes. Entonces no debemos extrañarnos que nos ha llegado a nosotros. Esto, hermanos, va a llegar hasta donde Dios quiera que tenga que llegar. Pero dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, y oigan, después que hayáis padecido un poco de tiempo, como dice allá primera de Pedro 1, 5 y 6, dice, un poco de tiempo, él mismo, fíjense esto, hermanos, esto viene para perfeccionarnos, esto viene para afirmarnos, esto viene para fortalecernos y esto viene para establecernos. Y para terminar, me gustaría que cantáramos ese versículo 11